bienvenidos a Vía Pública. No alcanzó a pasar 24 horas en Miami y ya le estaba llegando el mensaje enviado desde el gobierno de Chile que le exigía su regreso de inmediato al país. Me refiero obviamente al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien está en el ojo del huracán luego de su decisión de tomarse vacaciones en momentos en que el organismo que lidera atraviesa una de sus crisis más profundas, tanto por el presunto fraude millonario que se investiga desde hace meses como por la acusación que recibió Carabineros de supuestamente adulterar pruebas en una investigación en la Araucanía. Si antes algunos dudaban en que fuese necesaria su renuncia, hoy esa crítica se volvió más transversal. Vamos a estar analizando este conflicto que se ha dado entre Carabineros y la Fiscalía, la actitud que han tomado ambas instituciones y también la del general director de Carabineros, todo esto en el debate de esta noche acá en Vía Pública. Pero vemos cuáles han sido las otras informaciones que también han estado marcando esta jornada. En medio de diversos incidentes en las afueras del recinto del Tribunal de Puerto Montt, decide mantener en prisión preventiva por los 5 meses que dure la investigación al principal sospechoso de una presunta violación y asesinato de una menor de 1 año ocurrido la semana pasada. Y en la región de Aysén, la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que crea la red de parques de la Patagonia. Son más de 4 millones de hectáreas protegidas, gran parte de ellas donadas por la fundación del fallecido Douglas Tompkins. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha decidido congelar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional después de que se confirmara su participación en los atentados explosivos del fin de semana. Vamos a hacer una pausa, nos separamos por algunos minutos, pero ya regresamos de inmediato acá con el debate en Vía Pública. Lo comentábamos en medio de la polémica por la operación Huracán y las supuestas pruebas falsas. El general director de Carabineros salió de vacaciones a Miami. El gobierno se enteró del viaje por la prensa y le exigió que suspendiera su descanso. Bruno Villalobos debiera regresar en las próximas horas. En completo silencio e intentando evitar a los medios de comunicación, así regresó de sus vacaciones el ministro del Interior, Mario Fernández. Sin embargo, no era a él a quien esperaban anticipadamente, sino que al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien en plena crisis, luego que varios funcionarios fuesen acusados de manipular la evidencia de la operación Huracán, partió este sábado a Miami de vacaciones, días libres que duraron poco, pues tras conocerse su salida del país por la prensa, horas después, el Ministerio del Interior lo conminó a suspender y retomar sus funciones a la brevedad. Aquí hay muchos que se han enterado durante estos 4 años de cosas por la prensa, aparentemente. Claramente se salió de las manos, porque esto es un triste espectáculo. Las cosas uno tiene que saberlas, no se deben ocultar, pero lo que pasó entre la Fiscalía y Carabineros es vergonzoso. Ciertamente que el Ministerio del Interior estaba al corriente, tanto del tema del allanamiento como del tema de su viaje al exterior. Ante este descontrol, ante esta falta de credibilidad que hay hoy día en la ciudadanía, que tanto el subsecretario del Interior como el director general den un paso al costado. Yo estoy en contacto permanente con el general director, él siempre ha estado muy atento de lo que está ocurriendo y él está pronto por regresar. Peticiones de renuncia a la que se suma el anuncio de la conformación de una comisión investigadora que establezca las responsabilidades políticas en el caso. Todo eso mientras el ministro del Interior, que recién regresaba de vacaciones, se enteraba del estado de la institución. Por ello, el jefe del gabinete se reunió con las policías para agilizar los procedimientos, con especial hincapié en el sumario administrativo de Carabineros, el mismo que indagará posibles anomalías en el proceso, encuentro tras el que el ministro del Interior no se pronunció, al igual que todos los representantes del Poder Ejecutivo. La dedicación nuestra, lo que me ha dispuesto el general director, la que me pidió el ministro, que a la brevedad esto pueda ser aclarado en detalle para que no quede ninguna duda. Vamos a hacer una investigación exhaustiva, una investigación detallada, de tal forma de que esto quede bastante claro para todos. Posteriormente fue el turno de la Policía de Investigaciones, que también optó por el silencio, todo porque ahora la PDI será la encargada de periciar parte de las pruebas que habrían sido manipuladas por Carabineros, además de otros elementos como los recién incautados teléfonos celulares del capitán de Carabineros Leonardo Oces y del mayor Patricio Marín, funcionarios del Servicio de Inteligencia de esa institución. El tema de la operación Huracán ha pedido colaboración de la PDI.
crisis que se desató después de que la Fiscalía anunciara el cierre de la indagatoria por actos terroristas en la Araucanía, tras constatar la manipulación de las pruebas y la posible existencia de delitos como la falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Acusaciones que tienen en el centro de la tormenta a Carabineros, tensionando su relación con el Ministerio Público, razón por la que el fiscal nacional Jorge Abot, a través de un comunicado interno, pidió a sus funcionarios no extrapolar los eventuales efectos de esta, pues la Fiscalía no se conduce bajo la lógica de pugnas institucionales. Señalar de que esta situación es una situación grave, hay un problema de fiabilidad de la prueba. El sistema está siendo tensionado enormemente con esto. Insisto, esto lo debe dilucidar, ojalá personalmente, el señor fiscal nacional y encargar peritajes a instituciones reconocidas y serias, como es en este caso la Policía de Investigaciones, y no a empresas privadas, porque no es el minuto de estar haciendo eso. Polémica Operación Huracán que será revisada el viernes 9 de febrero en audiencia, cita en la que el Ministerio Público pretende que no se continúe adelante con la investigación, la misma en que el líder de la CAM, Héctor Yaitul, pedirá su sobreseimiento definitivo. Bueno, es el tema del cual vamos a debatir esta noche aquí en el Vía Pública. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el panel esta noche. Cristian Riego, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. José Antonio Villalobos, ex fiscal del Alta Complejidad Oriente, también. Muchas gracias por ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Mauricio Daza, abogado, máster en Derecho Penal y Procesal de la Universidad Diego Portales. Mauricio, muchas gracias por estar también aquí. Gracias por la invitación. Bueno, veíamos ahí en la nota parte de lo que también hemos visto en los últimos días, esta suerte de pugna que se ha dado entre Carabineros y la Fiscalía, pero ahora se le suma el ingrediente de esta ida a vacaciones del general director de Carabineros. Primero, en términos generales, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto al camino, la forma que ha ido tomando este caso, Cristian? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una es en relación con el caso, que uno podría analizarla y probablemente va a haber más información y va a haber que ir adaptando las opiniones en relación con esa información. Pero la segunda, que a mí me parece probablemente la más importante, es la crisis de Carabineros, que yo creo que es una cuestión muy importante, que se ha venido ya manifestando por con varios incidentes relevantes, que es una cuestión que se arrastra ya durante mucho tiempo. Yo diría que todo el periodo de transición a la democracia ha un poco incubado esta crisis. Afortunadamente, el nuevo gobierno tiene como uno de sus principales objetivos el abordar esta cuestión y el hacer una reforma importante, pero yo creo que esta es la discusión central. Tenemos una policía que ha prestado grandes servicios al país, que tiene mucha fortaleza, pero que está resultando francamente, está mostrando debilidades también muy fuertes. Y hay que ver cómo vamos a resolver eso. O sea, es una crisis que va más allá de la renuncia del general director de Carabineros. Absolutamente. Yo creo que es una crisis que está evidenciada con esta situación de la Araucanía, pero también con los casos de corrupción y con muchos otros casos puntuales que yo conozco algunos, pero hay varios que se manifiestan, que dan cuenta de que hay un problema importante en el funcionamiento de Carabineros en Chile. ¿Coincides con ese diagnóstico, Mauricio? Sí, yo creo que hay que separar dos ámbitos. Lo primero, lo que tiene que ver con la acusación, la imputación que se ha hecho relativo a básicamente la manipulación de pruebas, ¿no?, en el caso Huracán. Y lo otro tiene que ver con cuál es la reacción que ha tenido el alto mando Carabineros en relación a estas denuncias. Respecto a lo segundo, yo creo de que se han cruzado varios límites. No parece razonable que aparezca llamando a una conferencia de prensa el general Blue, quien es la persona a cargo además de la Dipolcar, y que básicamente lo que hace es una defensa corporativa, señala de plano de que acá no hay irregularidades, y paralelamente a aquello, mientras se estaba realizando una incautación, lo que hace Carabineros de Chile es negarse a esta diligencia bajo una interpretación torcida además de una norma vigente, la cual efectivamente establece que hay que avisar con 48 horas de antelación si es que se va a hacer una incautación en un recinto militar, pero lo que no se señala por Carabineros es que la misma norma establece que eso es a menos que el fiscal considere que ese aviso puede hacer fracasar la diligencia. Y obviamente acá estamos frente a un caso en el cual se habla de manipulación, ¿no?, de prueba, y por lo tanto es razonable que se tengan que realizar estas diligencias de inmediato. Acto seguido, lo que ocurre es que el general Villalobos se va fuera del país, lo que además da cuenta de que no se le está otorgando el peso real a lo que acá está sucediendo. Esta imputación no es una imputación que se hace sencillamente al voleo. Más allá que debe ser objeto de una investigación,
Acá nos encontramos frente a antecedentes periciales que parecen como bastante evidentes, ¿no? La manipulación habría sido bastante burda. Y por lo tanto, en ese contexto, yo creo que esta tiene que ser una oportunidad, y ahí coincido con lo que dice Cristian Rego en el sentido de revisar también un poco la institución. Yo creo que Dipolcar, en particular, es una unidad que ha demostrado no estar a la altura de aquellas investigaciones que se le han entregado. En general, las investigaciones donde ellos participan no sirven para sustentar ese trabajo, imputaciones complejas ante juicio oral. Sí, me quiero quedar con esa frase de la manipulación burda, en el sentido de todavía hay una investigación, hay que esperar los resultados para ver si efectivamente se adulteraron o no esas pruebas, pero ¿qué tan, si se llegase a confirmar, qué tan burdo, qué tan obvio habría sido adulterar este tipo de pruebas? Lo digo considerando que intervenir WhatsApp sabemos que no es fácil, son mensajes encriptados, hay todo una dificultad detrás, un desafío no solamente para las policías de nuestro país, sino en general en el mundo. Bueno, coincidimos todos en que la situación hoy día que está ocurriendo con este proceso es lo más grave que por lo menos hemos visto desde el inicio de la reforma procesal penal. Y tiene que ver un poco con la fiabilidad de la prueba que puede en el fondo rendirse en el juicio oral. Ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema. Es una situación bastante grave, me parece que es una situación excepcional, inédita hoy día, y la verdad es que a mi juicio esto tiene ribetes que tienen que ver con el origen del conflicto, ¿no? Y el origen del conflicto, a mi juicio, tiene que ver con que no ha habido resultados exitosos en las investigaciones en la Araucanía. Entonces, cuando tú no tienes resultados exitosos, ¿ya? Tienes que buscar las causas de aquello. Y aquí nos vemos hoy día enfrentados a que, concretamente, hay muchas dificultades entre la Fiscalía y las policías que investigan. Y uno puede ahí ver, ¿cierto?, ausencia de coordinación, ausencia de dirección de estas investigaciones que llevan incluso a que la policía tome un camino distinto a la coordinación con la Fiscalía. En este caso puntual, ¿cierto?, hay que dar cuenta que esta investigación parte a través de un canal distinto, que es a través de la ley de inteligencia, y por lo tanto Carabineros lo que hace es tomar contacto con un ministro de la Corte de Apelaciones, es decir, hay un divorcio ahí que uno puede apreciar desde fuera entre la Fiscalía y especialmente Carabineros de Chile en lo que dice relación con esta investigación. Por lo tanto, ahí hay causas importantes. ¿Esa falta de coordinación es solamente en la región de la Araucanía o es algo que se puede advertir en otros puntos? Este tipo de delitos son distintos a los comunes, ¿no? Pero si usted me pregunta, claro, es evidente que hoy día hay dificultades en las direcciones de las investigaciones, en los resultados de las investigaciones, y eso hoy día está a la vista, ¿no? Donde tenemos en el fondo una tasa altísima de archivos provisionales que tiene que ver con delitos de robo, por ejemplo, donde no hay resultados efectivos en el desarrollo de esas investigaciones. Y las causas pueden estar, ¿cierto?, en esa ausencia de coordinación, en esa ausencia de dirección, que aquí son más evidentes en este caso, que es un poco más complejo. Sí. Ahora, bueno, el elemento que se le ha sumado en las últimas horas tiene que ver con este viaje de vacaciones a Miami del general director. Son sus vacaciones legales, las que les correspondían en esta fecha, usualmente se las toman en este periodo, pero es en medio de todas estas investigaciones que están en curso, de la polémica que hay por estas acusaciones. ¿Qué señales se podrían interpretar de esta decisión de viajar en pleno proceso? Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas que hoy día enfrenta Carabineros, que es esta cierta autorreferencia, es un exceso de autonomía, una reivindicación de una independencia muy fuerte respecto del poder político y de una completa falta de rendición de cuentas. Hay muchos incidentes y bueno, y cuando uno tiene acceso a la información se da cuenta de que Carabineros ha venido durante muchos años reivindicando estas cuestiones. Ya, digámoslo así, se relaciona con los gobiernos en la lógica de negociación. Como Carabineros tiene mucha presencia y cumple funciones muy importantes, bueno, entonces los gobiernos, digamos, en vez de encarar esta cuestión y conseguir que Carabineros se abra y que sea transparente y que haya rendición de cuentas, más bien han preferido, digámoslo así, obtener ciertos servicios a cambio de respetar esta autonomía, de no meterse con cómo la policía se organiza, cómo opera, cómo distribuye los recursos, cómo, digamos, maneja la situación de los mandos, digamos, que tienen un enorme poder interno. Y yo creo que esta es una manifestación de esto mismo. Perdón, ¿será que no se trata o se evita intervenir esa autonomía por la naturaleza de la función de Carabineros, por lo que tiene que ver con la investigación, con que hayan ciertas situaciones reservadas?
No creo, no. Yo creo que hay cuestiones. Los chilenos tenemos derecho a saber una serie de cuestiones respecto a cómo opera Carabineros. Y además tenemos una serie de dudas respecto de que esté operando apropiadamente. Sin embargo, hasta ahora, por ejemplo, no sabemos cómo Carabineros distribuye sus recursos. La gran discusión en Chile es en cualquier materia, en materia educacional, es cómo se distribuyen los recursos. ¿Quién es el que recibe más beneficio y menos beneficio? Se discute sobre si los pobres tienen que ser subsidiados, digamos, si hay que privatizar o no hay que privatizar, que si hay que pagar los recursos o no hay que pagar los recursos. En materia de la policía ni siquiera tenemos idea de cómo se distribuyen estos recursos. No sabemos, por ejemplo, si a lo mejor Carabineros está disponiendo más recursos para favorecer a los más ricos y menos recursos para favorecer al pobre. Hay alguna sospecha en ese sentido, pero no tenemos cómo saberlo. Esas cuestiones o los primeros procedimientos operativos. Carabineros está utilizando los procedimientos operativos más modernos disponibles, propios de las policías, digamos, de países más desarrollados, o sigue con prácticas estratégicas que en realidad son bastante anticuadas y que no son demasiado eficientes. No lo sabemos. En algunos casos lo intuimos, en algunos casos tenemos algunas pistas, y eso no se ha podido discutir. Ni incluso los gobiernos no lo han podido discutir con Carabineros. Entonces, digámoslo así, esta falta de transparencia o esta falta de interacción con el mundo civil, a mí me parece que es una de las fuentes de los problemas. El viaje del comandante en jefe es una manifestación de eso mismo. Hay que tener presente que el gobierno no sabía que el comandante en jefe de Carabineros estaba de vacaciones en el extranjero por un mes. Y se enteró de eso a través de la prensa. Eso da cuenta del nivel. Yo creo que no existe ningún otro organismo público en que el presidente de la República, el ministro del Interior, no sepa, ¿cierto?, que el jefe de servicio está o no está, digamos, en su oficina ese día. Claro, me quiero quedar con ese análisis, Mauricio. ¿Cuánto incide, cuál es la evaluación que hace sobre la figura, la actitud del propio general director, tanto por este viaje, estas vacaciones en plenas investigaciones, como también lo poco que hemos escuchado de él en algunos registros en YouTube, que ese ha sido el mecanismo que él ha tenido para poder mandar mensajes, especialmente a las filas de su institución? Ha presentado varias defensas, incluso cuando se habla del tema de las pensiones, me acuerdo que también mandó un mensaje a través de YouTube. ¿Cuál es la evaluación que haces en consideración con esta autocrítica que tal vez también necesita la institución de Carabineros? Bueno, obviamente acá lo que falta es la posibilidad de poder, de alguna manera, fiscalizar y también exigir una rendición de cuentas, como se ha dicho, a el personal policial. Y esa es una labor, obviamente, del Poder Civil, ¿no? Hay que recordar que Carabineros es una institución jerárquica, pero operativamente depende del Ministerio del Interior. Y por otra parte, ellos, en el ámbito de cada una de las investigaciones criminales donde intervienen, también están supeditados a la actuación del Ministerio Público. Acá se ha tratado de presentar esto como un conflicto entre dos instituciones equivalentes. Es como una pelea entre dos hermanos y aparece el ministro del Interior diciendo, mire, ¿sabe qué? Hijos, yo no voy a intervenir demasiado. Digamos, voy a mantener una situación ecuánime, pero eso no es así. Estas son instituciones públicas cuyas atribuciones y límites, por lo tanto, están definidos por el ordenamiento jurídico. Entonces no puede ser que un general de Carabineros dé una conferencia de prensa y se permita solicitarle a los tribunales de justicia en esa conferencia de prensa, a nombre de Carabineros de Chile, que rechacen una petición efectuada por el Ministerio Público respecto al cierre de una investigación, respecto a una decisión de no perseverar. Eso es realmente insólito. Eso da cuenta, además, que se permitan hacerse esto. O sea, que el general Blue, en este caso, se permita efectuar esta declaración, que paralelamente se permita a la institución entrabar una diligencia por una formalidad malentendida que no tiene sentido. ¿Por qué había que esperar 48 horas? ¿Cuál era el sentido sustantivo de aquello? Y además que en ese contexto el general Villalobos se vaya del país a vacacionar a Miami, la verdad que da cuenta de que obviamente no existe una conciencia respecto de cuál es la labor, ni tampoco ha existido una autoridad la cual le exija cuentas precisamente a esta institución. Solamente un ejemplo en el caso de Dipolcar. Dipolcar, que ha estado involucrado básicamente en las investigaciones vinculadas a delitos que han sido calificados como de carácter terrorista. Cuando ellos han intervenido, casi siempre las investigaciones fracasan. Empiezan con prisiones preventivas, con mucho ruido, pero cuando los antecedentes tienen que ser analizados en un juicio oral, se derrumban los casos. Fíjate, ¿cuál es la reacción del poder político? La reacción fácil. Oiga, ¿sabe qué? Son jueces garantistas. Acá lo que falta es que las policías tengan
más poder, más recursos, más atribuciones. Entonces, finalmente lo que se hace es darle más poder y más atribuciones a estas mismas personas que se mantienen enquistadas en el aparato público, que han creado redes muy importantes dentro y afuera del Estado, en vez que la autoridad los enfrente. ¿Por qué? Porque el costo de enfrentar a estas personas con nombre y apellido es mucho mayor y parece que vende menos que el mandar un proyecto de ley que finalmente ahonda el problema. Sí. José Antonio, ¿se ha excedido en sus atribuciones Carabineros? Mira, hay dos situaciones acá bien claras. Una que tiene que ver con la oportunidad del viaje del general director. Ya a todas luces parece que es inoportuno. Hoy día, con una situación de crisis, parece que es inoportuno. Y la otra situación tiene que ver con lo jurídico y con la imputación propiamente tal. A mi juicio, y lo dije en alguna oportunidad, me pareció prematuro el decidir por parte de la Fiscalía el cerrar una investigación cuando quizás la imputación hoy día no está totalmente esclarecida. Ya lo escuchábamos antes también de parte de un político que da cuenta que ojalá hoy día esos peritajes que se hicieron de manera privada por la Fiscalía se hiciesen o se hicieran con una policía especializada, en este caso la Policía de Investigaciones de Chile, pero con el laboratorio especializado. Hoy día no tenemos certeza si esa evidencia fue manipulada o no. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay una probabilidad, ¿cierto? Porque esta es una imputación que se hace en términos preliminares, que concretamente no llegue a un resultado tan certero como el que imputa hoy día la Fiscalía. Hoy día hay una querella que hace un fiscal, ¿cierto?, de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, que finalmente es quien destapa un poco este problema que se estaba ya investigando. O sea, esa raíz de esta querella que interpone el fiscal, que finalmente todos los ciudadanos tomamos conocimiento de esta mini investigación que estaba haciendo la Fiscalía. Entonces, hoy día tenemos, quien dice que no hay un conflicto, se equivoca. O sea, hay un conflicto hoy día entre la Fiscalía y Carabineros de Chile, y eso es evidente. Si hoy día, en el tenor de la querella que interpone el fiscal Arroyo, ¿cierto?, donde da cuenta que incluso se le habrían creado ciertos antecedentes falsos para imputar una situación personal, parece que es a todas luces de gravedad este asunto y por lo tanto tiene que esclarecerse de la mejor manera. Yo creo que esta es una imputación que hoy día la Fiscalía no debiese haber cerrado en esta causa. Por ejemplo, ya vimos también que hay antecedentes que el Ministerio del Interior pidió nuevas diligencias para que se lleven a cabo la totalidad de aquellas y que por tanto se esclarezca completamente el caso. No parece razonable que hoy día terminemos una investigación en términos tan breves y quizás con escasos antecedentes probatorios. A uno le gustaría que se hiciera una investigación acuciosa para esclarecer completamente si estas imputaciones son verdaderas o no, porque de ser verdaderas nos encontraríamos claramente ante el caso más grave en términos de investigación deficiente y de investigaciones falsas. Sí, ahora, ¿qué te parece eso que mencionaba Mauricio, el hecho de que el general Blue, quien está a cargo de la inteligencia, diera una conferencia de prensa cuestionando una solicitud hecha por la Fiscalía y al mismo tiempo descartando irregularidades? ¿Qué certezas da también en el sentido de las investigaciones internas que va a hacer Carabineros cuando de plano por uno de sus representantes se descartan irregularidades? O sea, tenemos hoy día a la Fiscalía que da cuenta que la imputación que se hace a Carabineros es que crearon pruebas falsas. Esa es la imputación que tenemos hoy día. Y de parte de Carabineros de Chile dicen que todas estas diligencias fueron realizadas en términos estrictamente legales. No hay que olvidar que el control de estas diligencias también fue autorizada por un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco. Entonces, aquí hay que investigar completamente. No nos podemos quedar con la versión de la Fiscalía hoy día, ni tampoco con la versión estricta de Carabineros de Chile. Ahora, nos podríamos referir también a la diligencia que se hizo del allanamiento. Lo que yo tengo conocimiento es que también hay que ser estricto con las autorizaciones judiciales. Entonces, lo que hubo aquí es que un fiscal de la Fiscalía de Temuco pidió una entrada y registro e incautación conforme a una normativa que no era la procedente en ese caso. Por lo tanto, quizás es legítimo en ese minuto que Carabineros exigiera, conforme al artículo 209 del Código Procesal Penal, que se cumpliera estrictamente esto. ¿Por qué no era la normativa que...? Porque en el fondo, como se dijo anteriormente, son recintos militares que tienen información que incluso es delicada, ¿no? Ahora, esta normativa es salvable con que el fiscal hubiese pedido la autorización correcta al juez de garantía. Si pide la autorización conforme al artículo 209 del Código Procesal Penal, no podrían haberse negado los Carabineros de Chile. Ahora, exigir eso me parece que está dentro de la norma, es exigir que se cumpla la ley.
Ahora, entiendo que con posterioridad Carabineros de Chile otorgó todas las facilidades del caso para que se llevasen a cabo las diligencias. Claro, después de la denuncia que hizo la Fiscalía de que supuestamente se está obstaculizando el trabajo. Pero yo entiendo que se estaban negando conforme a la normativa. Sí, o sea, esa era la versión que entregaba Carabineros, que efectivamente había una normativa. No sé si coincide con eso. No coincido para nada. A ver, el punto es el siguiente. Carabineros no es una empresa privada a la cual le van a ir a incautar. Carabineros es una institución que forma parte del sistema de persecución penal. Es un organismo coadyuvante del Ministerio Público. Y de esa perspectiva, más allá de la interpretación de la normativa, que ojo en todo caso, yo creo que acá también hubo una interpretación torcida de esa disposición por parte de Carabineros, lo que debió haber correspondido en el caso en el cual además se le está imputando la manipulación de pruebas, es que Carabineros de Chile obviamente ayude a esta indagación. Pero no estaba haciendo eso, porque además paralelamente a este evento, resulta que el general Blue estaba descartando de plano de que hubiese algún tipo de irregularidad. Entonces finalmente resulta una quimera que el gobierno ese mismo día le haya solicitado una investigación a Carabineros de Chile para que hiciera algo. Entonces, obviamente esa perspectiva, acá Carabineros de Chile tiene una responsabilidad, y tiene una responsabilidad de poder efectuar una investigación que sea creíble, sobre todo si la autoridad política jerárquica de Carabineros le está solicitando que la realice. Además, el tema de los 48 horas, les insisto, claro, 48 horas, salvo que el fiscal considere que el aviso va a hacer fracasar la diligencia, y era razonable eso. Y respecto de aquellos recintos donde existe material reservado, que también era otra norma, que en el inciso segundo del artículo 109, resulta que el funcionario a cargo del recinto tiene que dar aviso al ministro correspondiente de que se va a realizar la incautación, pero el funcionario por sí ante sí no puede negarse. Y si el ministro correspondiente se niega a aquello, entonces eso se zanja por la Corte Suprema. Entonces ese es el punto, ¿por qué Carabineros finalmente toma esta actitud? Y yo creo que es un poco lo que se dijo acá. Existe históricamente una falta de control, de fiscalización y de rendición de cuentas por parte del personal policial en relación a cuál es su actividad. Y eso genera entonces este tipo de actitud. Sí, quiero conocer la opinión de Cristian respecto a esa situación que se dio ahí con Carabineros cuando se realizaba el allanamiento. Yo creo que más allá de la discusión legal, que yo creo que es discutible, interpretable, yo creo, pero para no entrar en eso, yo creo que el tema es un tema de actitud. Supongamos que Carabineros efectivamente tenga la facultad de impedir durante 48 horas. Si mi trabajo como órgano público está siendo puesto en cuestión, lo lógico es que yo renuncie a esos supuestas protecciones y entregue de la manera más rápida, ponga de la manera más transparente toda la información a disposición del que va a investigar. Cuando yo me empiezo a refugiar en ese tipo de privilegios, a decir que son recintos militares, que son cosas que me parece por lo demás bien discutible, yo creo que eso vuelve a instalar esta idea, ¿cierto?, de que contraria a la transparencia, contraria a la rendición de cuentas, que a mí me parece que es exactamente lo contrario a lo que Carabineros debe hacer hoy día. Hoy día Carabineros lo que necesita hacer es abrirse, es mostrar todos sus procedimientos, es hacer autocrítica respecto a aquellas cosas que no estén correctas, digamos, y mostrar disposición a cambiar las prácticas, digamos, que puedan mejorarse para volver a ganar la confianza de la población. Sí, ahora respecto a estas vacaciones del general director, una vez que regrese, porque eso es lo que señalaba hoy día en un punto de prensa un representante de Carabineros que va a regresar, ¿qué creen ustedes que va a pasar finalmente con hay quienes dicen que la línea de crédito que tenía en la moneda se le estaría agotando a raíz de esta última situación puntual de tomarse estas vacaciones en medio de la crisis? A ver, si revisamos históricamente lo que ha sido la conducta por parte del Ministerio del Interior en relación a Carabineros de Chile, yo diría que no va a pasar absolutamente nada. Lo que es lamentable finalmente, porque insisto, acá está el tema de la imputación, ¿verdad? Se dice, mire, hubo un montaje y si bien los antecedentes que dan cuenta de esa imputación, a mi juicio, son fuertes, es cierto, hay una investigación pendiente y esa investigación tiene que desarrollarse. Ojo que la investigación respecto a la cual se ha pedido el cierre no es la investigación de estos hechos, sino la investigación relativa a la operación Huracán que se fundó en estos antecedentes. Aclarado esto, ese es un ámbito, pero hay otro ámbito completamente distinto,
donde no se necesita, a mi juicio, investigar nada, porque los hechos están a la vista, que se vinculan con la reacción del alto mando, del general Blue y el general Villalobos, en relación a esta situación. Y claramente no ha estado a la altura de los cargos que ellos tienen. Y creo que han perjudicado con su conducta a la institución que ellos dirigen. Y esto es grave. Y por lo tanto, eso tiene que hacerse valer a través de hacer efectiva la responsabilidad correspondiente. Porque si esto no es así, seguimos con el círculo vicioso que hablaba Cristian Riego y que hemos hablado todos nosotros hoy día, donde cada vez que se comete algún tipo de conducta inadecuada, indebida, poco prudente o derechamente hay ineficiencia en la actuación policial, las personas con nombre y apellido que han incurrido en aquello no les pasa absolutamente nada. Y esto genera entonces un ámbito de impunidad que, como en cualquier ámbito de cosas, genera una conducta que no solamente no se va a terminar, sino puede incluso ser mucho más temeraria. Y ese es el problema. Sí. ¿Se le debiera pedir la renuncia a José Antonio? Los antecedentes son graves. ¿eh? Ahora coincido con Mauricio en que yo creo que finalmente acá no va a ocurrir el tema de la renuncia. Estando terminando el gobierno, parece difícil que ocurra. Ahora, lo que esperamos en definitiva todos los ciudadanos, creo yo, es que aquí se esclarezcan las responsabilidades administrativas, ¿no? Esta es la investigación administrativa que va a hacer Carabineros y que esperamos que se lleve a cabo en términos certeros y acuciosos, pero también esperamos que la Fiscalía investigue, ¿cierto? Y esclarezca estos hechos, pero también de manera objetiva, porque hoy día nos encontramos con que se está imputando a 9 carabineros, ¿cierto? Y que se ha dado cuenta a la prensa que efectivamente, y se da como muy cierto, que las pruebas serían falsas. Entonces, estamos en el curso de una investigación, que es una imputación que se está haciendo, y por lo tanto se debe desarrollar completamente la investigación para finalmente imputar esos cargos. Sí, ¿cómo podría ser, de qué manera esa investigación podría ser lo más objetiva, independiente, imparcial posible? Bueno, hoy día escuché a alguien algo bastante razonable que decía que esta investigación incluso podría ser asumida por el fiscal nacional hoy día. Es una investigación tan relevante que pareciera ser razonable que de manera excepcional, ¿cierto?, el fiscal nacional asuma esta investigación porque es una investigación que debe dar luces de claridad absoluta. O sea, si aquí pueden verse afectados incluso procesos anteriores en los cuales pudieron haber intervenido estos funcionarios policiales a los cuales se les está imputando responsabilidad. Entonces, es tan relevante hoy día zanjar completamente esta situación que amerita que quizás esta investigación sea asumida por el fiscal nacional para despejar toda duda de alguna falsificación de pruebas. Sí, para ir cerrando, ¿cómo se puede dar certeza de los resultados de estas investigaciones que sean lo más independientemente posible? Yo creo que es la transparencia. Yo creo que lo importante es que haya una investigación que sea conocida, que podamos ver los detalles, que podamos ver las razones por las cuales los peritos, unos u otros, dicen que esto se hizo de una u otra manera. Eventualmente me parece que podría ser importante que hubiese una investigación por parte de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que tiene la virtud de su apertura. Eventualmente también se podría pensar en algún otro tipo de fórmula de alguna comisión especial que pudiese indagar acerca de esta cuestión, incluso eventualmente con un poquito más de amplitud, digamos. A mí me parece que aquí hay otro problema que yo vincularía con este, que es la cuestión de la inteligencia. Yo creo que aquí la ley de inteligencia establece estas facultades para los órganos de inteligencia en términos de poder hacer algunas medidas intrusivas que son propias de la justicia penal, bajo un cierto régimen distinto. Esa cuestión es muy peligrosa. Sobre todo, es muy peligroso que los resultados de esas investigaciones de inteligencia penetren en la justicia penal. Yo creo que hay que mantener un régimen de estricta separación entre las actividades de inteligencia que están destinadas a producir un cierto tipo de información, en general bastante menos exigente que la penal, para la toma de decisiones políticas, de la investigación, de la información útil para el proceso penal, que tiene que ser muy rigurosa y obtenida sobre la base de mucha transparencia. Yo les quiero poner el ejemplo, por ejemplo, en Argentina, donde hace algunos años se permitió que la información de inteligencia penetrara en la justicia penal, que terminó corrompiendo ampliamente a la justicia penal federal argentina, que pasó a ser, o digámoslo así, que pasó a mezclarse con la inteligencia, donde empezaron a generarse operaciones de inteligencia en relación con los jueces que
de alguna manera se vinculan con los aparatos de inteligencia, policías que se vinculan con los aparatos de inteligencia. Eso es un desastre desde el punto de vista del sistema de justicia penal. Yo creo que la inteligencia, cualquiera que sean las facultades que se definan, tiene su propio ámbito. Esto de que policías desarrollen actividades en ese ámbito, identifican enemigos, identifican sospechosos y luego pretenden usar la justicia penal para sancionarlo, es lo que lleva a este tipo de prácticas. No estoy asegurando que así sea, pero esto se ha visto en muchos países del mundo. O sea, los policías están convencidos de que tal o cual grupo es el autor con la metodología de inteligencia. Bueno, entonces resuelven, digámoslo así, que para poder desarticularlo van a usar a la justicia penal como un mecanismo de sanción o de desarticulación. Eso es muy eso es un poco lo que está ocurriendo acá. ¿Cuál es la imputación? Se dijo, mire, se manipuló prueba para los efectos de imputar a un determinado grupo de personas y después se creó prueba por la misma vía para sacar a un fiscal que los policías consideraban que entorpecía la actuación de ellos para poder imputar a determinadas personas. Lamentablemente en Dipolcar, por lo menos lo digo a título personal, creo que normalmente lo que ocurre es que cuando ellos están a cargo de investigaciones vinculadas a fenómenos de criminalidad que no son las corrientes, lo que hacen es tomar una hipótesis preestablecida y a partir de aquella tratar de forzar de alguna manera la prueba para hacerla coincidir y efectuar este tipo de imputaciones. ¿Cómo se arregla esto? Se arregla esto, insisto, rendición de cuentas, se ha dicho, transparencia, fiscalización, que la autoridad no sea una mera receptora de informes policiales, que exista un análisis crítico, que exista la posibilidad de confrontar esos antecedentes, sobre todo en el ámbito de delitos que son relevantes, de alta conmoción pública y que afectan intereses importantes en nuestra sociedad. No puede ser que uno vea como los subsecretarios de Interior en general se han transformado en burócratas que reciben y validan automáticamente los informes policiales. Eso no puede ser, siendo de que ellos tienen a disposición el aparato que es el sistema de inteligencia del Estado, que también requiere de mayor fiscalización y mayor control. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Se va a hacer esto? Me da la impresión que no, porque la vía fácil es derechamente mandar un proyecto de ley para darle más atribuciones y más recursos a los mismos que están generando el problema. Veremos qué es lo que pasa con los resultados de las investigaciones, también qué pasa con el general director de Carabineros, que se supone debiera ya pronto regresar a nuestro país. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado acá esta noche aquí en el debate de Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Y nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones. La comunidad de Alerce, en Puerto Montt, se agolpó a los tribunales donde se formalizaba el único acusado hasta ahora por la muerte y presunta violación de una niña de 1 año y 11 meses. Aunque aún faltan los exámenes de ADN, igualmente fue formalizado por parricidio. La situación fue por momentos incontrolable. La comunidad de Alerce se volcó a los tribunales exigiendo justicia, incluso la muerte para Francisco Ríos. Rabia desatada tras conocerse del homicidio y presunta violación de la pequeña Sofía de 1 año y 11 meses. Así temprano, los que conocieron a la niña y los que no esperaron desde las 6 de la mañana que llegara a su formalización el hasta ahora único responsable. Ya no queremos niños que mueran en las manos de personas que mente enfermas en esta nación. Pedimos enfáticamente que este tipo de criminales no tenga beneficio alguno y no se le aplique la ley de derechos humanos para ellos. A tal punto llegó la euforia que Carabineros se pidió calma. A esas alturas el riesgo era general. Lo difícil de esta situación es que cada carabinero, abajo de su uniforme, es una persona igual que usted. Mientras en la calle se hacía sentir la rabia, dentro del juzgado se vivió la formalización de Francisco Ríos. Fue por lesiones y violencia intrafamiliar, por los golpes a la madre de la pequeña y por parricidio contra Sofía, pues aunque todavía no se comprueba por ADN su paternidad, todos los antecedentes apuntan a que él es el padre biológico.
él se atribuía precisamente la paternidad respecto a la niña. Ya se encuentran cursando distintas diligencias con el objeto de, recabar antecedentes que dicen relación con el ADN, también se encuentran siendo objeto de distintas pericias, dentro de las cuales se encuentran también lesiones que podrían ser atribuibles de carácter sexual. Yo he visto cosas muy graves, pero esto la verdad que rebasa todo tipo de límites. ¿Tiene recuerdo, abogado, de un caso de esta envergadura acá en la zona? ¿Que me haya conmovido tanto? No. Ni los abogados podían dejar de lado su conmoción luego de escuchar los detalles en la audiencia. Sofía tenía más de 25 lesiones en su pequeño cuerpo, casi una tortura que vivió por meses. Por eso es que su madre también está en la mira de este caso. El fallecimiento y horas previas estuvo al cuidado del padre como de la madre. Sin embargo, es el padre quien, de acuerdo a los antecedentes que hasta ahora tenemos, la mantiene en el sector del baño, escondida de su madre. Hay una situación de indefensión absoluta por parte de Sofía, ni una posibilidad de auxilio, ni una posibilidad de repeler ataques. Eso es alevosía, es muy parecida a la situación que vivió Rayén en el caso Caluco. Exigencias de una nueva ley con el nombre de Sofía que proteja de ataques a los niños, más cuando Francisco Ríos ya tenía condenas por violencia intrafamiliar hacia sus exparejas y menores. Es endurecer las penas. No es posible que nuestros niños hoy en día sean vulnerables ante las leyes. No hay ninguna ley que proteja a nuestros niños. Nosotros necesitamos endurecer las penas y que este caso sea un ejemplo para todos los niños que sufren abuso. Incidentes por los que la Fiscalía abrió una investigación por agresiones y amenazas al fiscal, una funcionaria y 4 policías. Destruyeron el vehículo del fiscal. Una bengala estuvo a punto de incendiar una casa aledaña. Han agredido a los familiares de los padres de Sofía. Una comunidad enardecida que se niega a esperar 5 meses por una condena contra el autor de este crimen. A petición del Sename, la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud generó un reglamento con propuestas para mejorar las condiciones en sus recintos. Entre esas medidas está reducir el número de niños, niñas y adolescentes a 12 por residencia y a 9 si se trata de menores de alta complejidad conductual. Otra propuesta es separar a los niños y jóvenes según grupo etario. También recintos vinculados a personas con discapacidad y las diseñadas para menores de edad embarazadas o que sean madres. El documento, en todo caso, será sometido a una consulta pública, aunque desde la SECPRES y el Ministerio de Justicia advirtieron que este no es el reglamento definitivo. Y en la región de Aysén, la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que crea la red de parques de la Patagonia. Son más de 4 millones de hectáreas, gran parte donadas por Douglas Tompkins. Los paisajes de la Patagonia chilena cautivan a sus visitantes porque muestran una de las caras más lindas de nuestro país. En la región de Aysén convergen estas maravillosas vistas que ahora podrán ser visitadas por todos los turistas gracias a la creación de la red de parques de la Patagonia. Este lunes en la comuna de Cochrane, la presidenta Bachelet firmó el decreto que crea esta red de parques con una superficie de más de 4,5 millones de hectáreas. Esta red de parques es tan central en nuestra mirada de Chile, porque no solo es un esfuerzo sin precedentes de preservación, es también una invitación a imaginar sin más demora formas de ocupar racionalmente nuestra tierra, de crear otras actividades económicas, de usar los recursos naturales sin depredarlos. Dicho de otro modo, de generar desarrollo sostenible. Gran parte de las tierras que componen esta red de parques de la Patagonia pertenecía a la fundación del fallecido filántropo Douglas Tompkins. Fue esta misma fundación la que logró un acuerdo con el gobierno al donar más de 400.000 hectáreas para la construcción de parques nacionales en el sur de Chile. A todos los chilenos, estos son vuestros parques. Vengan, conózcanlos, enamórense de ellos. Estos parques les pertenecen. Protéjanlos con todo su corazón.
Este acuerdo entre el sector público y privado logró que nuestro país obtuviera un récord. Los parques nacionales en Chile aumentaron su superficie en un 38,5%. Estamos trabajando, esta red va a quedar constituida en nuestro gobierno y vamos a pasar a la historia de Chile, porque estamos protegiendo no solo para el país, estamos creando un pulmón verde al sur del mundo para todo el planeta, para todos los habitantes, para todas las especies. Estos hermosos paisajes forman parte ahora de la red de parques de la Patagonia y usted podrá visitarlos a partir de esta semana. Desde la región de Aysén fue el informe de Juan Cabezas, en las imágenes Marian Basso, 24 horas. Vamos a noticias internacionales. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Decisión que se comunicó luego de que el Ministerio de Defensa de Colombia confirmara que el grupo guerrillero es el responsable de los 3 atentados con explosivos que el fin de semana dejaron 7 policías muertos y decenas de heridos. Con este anuncio quedan congelados los esfuerzos de terminar con una guerrilla de más de medio siglo hasta que el grupo demuestre coherencia entre sus palabras y sus acciones, dijo el presidente Santos. Y este domingo Roger Federer ganó por 6ª vez el Abierto de Australia y estiró a 20 su récord de títulos del Grand Slam. El suizo sigue agigantando su leyenda. Sensational 6 for Federer down under. 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1. 36 años y como un niño disfruta del Grand Slam número 20 de su carrera, el mejor tenista de la historia no termina de sorprender y romper récords. Ayer cuando le entregaron el premio y de la manera que se emocionó, para mí es un ejemplo. And my team, I love you guys. Thank you. Mucha gente dice que es el mejor tenista de la historia y yo soy de la misma visión, el mejor tenista de la historia. Y también pondría una pregunta si no es el mejor deportista de la historia. Nicolás Massú deja sobre la mesa una interrogante importante. Federer sigue acrecentando su leyenda, pero ¿le alcanzará para ser el mejor deportista de la historia? ¿El mejor considerando todos los deportes? Pero lógicamente que si no es el mejor de la historia pegan el palo. Debe estar ahí. Federer sin duda es un postulante con sus 20 Grand Slam, sus 96 títulos ATP en total y su récord de 302 semanas en el número 1 del mundo. Pero hay otros candidatos fuertes como Mohamed Ali, que revolucionó el boxeo. Aparte de regalar talento y carisma, ganó 3 veces el título de pesos pesados y sobre 61 combates ganó 56, 37 por nocaut y perdió solo 5. Mohamed Ali era un gran boxeador, pero también tiene todo ese componente social y mediático. Es un tipo muy carismático, es un tipo que generó un cambio cultural, social y político dentro del deporte. Jordan trying to shake off Starks. Oh, what a move by Jordan. It counts. Otra estrella que cambió su deporte es Michael Jordan. La NBA se convirtió en un producto codiciado a nivel mundial gracias a él. 5 veces elegido el mejor del mundo, 10 veces goleador de la temporada, 6 títulos con Chicago Bulls y 2 oros olímpicos. Dentro de los mejores deportistas de la historia, para mí Roger Federer está en el mismo lugar con Mohamed Ali y con Michael Jordan. 28 medallas olímpicas, de las cuales 23 son de oro, es la carta de presentación de Michael Phelps para estar dentro de la discusión. En la misma línea asoma Usain Bolt con 11 títulos mundiales y 8 olímpicos. El Rayo es el más veloz de la historia. El fútbol contribuye con la figura de Pelé, el máximo exponente del juego bonito, 3 veces campeón del mundo, 6 veces con Santos y goleador histórico de la selección brasileña con 95 tantos. Siento que la diferencia de Federer con otros deportistas es que logró plasmar en títulos y en números su superioridad y su arte. Porque, por ejemplo, Pelé tuvo 3 títulos del mundo, algunos títulos de Brasil, pero no tuvo mayor cantidad de cosas. Una discusión larga y con varios puntos de vista. ¿Quién es el mejor deportista de todos los tiempos? Por lo menos con el título de este domingo en el Abierto de Australia, Roger Federer ganó varios votos. Faltan solo 4 minutos para las 12 de la noche. Hacemos una pausa y regresamos con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública. Vamos de inmediato a revisar la información de nuestro portal de noticias 24horas.cl. Ahí aparece lo que ha vinculado hoy al ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, con una situación de emergencia de salud. Según la Clínica Santa María, el
en los próximos días ya podría ser dado de alta. Él sufrió un accidente cerebrovascular menor transitorio. Ese fue el diagnóstico que dio la clínica. Y hay más detalles al respecto en 24horas.cl. Veamos la temperatura a esta hora, el cielo despejado, 17,3 grados. ¿Qué se espera para mañana? Jornadas tan calurosas como las que hemos vivido en los últimos días. 30 grados para este martes, pero ojo con el día miércoles, 34 grados es el pronóstico de la temperatura. Y el líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, confesó en las redes sociales que padece una enfermedad de carácter grave. En su cuenta de Instagram subió una imagen de su brazo conectado a un catéter con un mensaje: a veces el rock and roll tiene sus costos. Sin embargo, el músico no ha querido entregar más detalles sobre cuál es el mal que lo aqueja. Con su música despedimos este Vía Pública de hoy. Muchas gracias por informarse con nosotros. Buenas noches.